Me confirman, por favor, si se está viendo la lámina. Sí, profe, se está viendo. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a continuar con la entrega de fundamento de la construcción de las líneas base para que podamos tener, ¿cierto?, todos los elementos necesarios para poder hacer nuestro taller en la tarde. Lo primero, ¿cierto?, con lo que se encuentra, y por eso le pedía que aquellos que han tenido la experiencia, por favor, pueden compartir, ¿cierto?, igual, sobre todo las dificultades, ¿no?, con las que uno se encuentra en esta primera etapa que tiene que ver con hacer un levantamiento de los datos de consumo de energía eléctrica y combustibles. Recuerden que estamos nosotros diciendo que cuando hablamos de consumo energético, tocamos no solamente la energía eléctrica, sino que a todas las manifestaciones de energía, ¿cierto?, que tenemos como elementos de entrada en nuestras industrias, ¿cierto?, en nuestras empresas. Eso significa entonces electricidad más todos los tipos de combustible que se puedan estar utilizando. Y en ese levantamiento nos vamos a encontrar obviamente con distintos caminos para poder llegar a recoger esos datos que pueden tener distintos tipos de temporalidad, pueden ser datos diarios, pueden ser datos semanales, datos mensuales. Lo más común es trabajar con datos mensuales, ¿cierto?, consumos registrados en cada mes del año, lo cual puede venir proveniente de facturas de los distribuidores energéticos, ¿cierto? O digamos si es un tipo de combustible que no tiene una distribución formal, puede ser también a través de información con el proveedor o directamente, digamos, obtenido de medidores que estén en planta. Eso también es bastante común cuando la empresa, ¿cierto?, es la propia generadora de su energía y tiene medidores, digamos, para poder medir sus consumos. Y también no se olviden que también necesitamos tener datos de producción, ¿cierto? Si es que vamos a poder plantear a la producción como una de las variables relevantes, necesito también tener datos de producción, ¿ya? Entonces, esta primera etapa es una etapa que vamos a complementar en un momento más, ¿cierto?, con todo lo que significa una condición básica que tiene que tener, ¿cierto?, el gestor energético, que es esta persona, ¿cierto?, que está siendo parte de un equipo o dirigiendo un equipo, tiene que conocer, digamos, cómo se manejan por lo menos las facturas de electricidad y las facturas de gas, ¿cierto? Conocimiento mínimo, vamos a hacer un repaso, ¿cierto?, por esas informaciones, porque además, justamente en esta búsqueda de datos también nos podemos encontrar con algunas oportunidades de mejora, ¿cierto?, en esa relación contractual con los distribuidores de estos combustibles o de la electricidad, ¿ya? Así es que por eso es tan importante el paso 1. En el paso 2 se deben definir la variable o las variables que afectan al consumo energético. Nosotros no vamos a hacer tan... vamos a hacer un caso simple con la variable más utilizada, que es la producción. No vamos a ser tan innovadores, ¿cierto?, en ese aspecto para que nos concentremos en la metodología, ¿cierto?, y no en todas las tipos de líneas básicas que yo puedo construir. Así que vamos a ocupar la producción como la variable más importante. Vamos a también trabajar solamente con una línea base. Hay algunas empresas en las cuales, debido a la complejidad de los procesos que hay en las mismas, no es suficiente solamente una línea base, ¿cierto?, porque podemos tener dentro de una misma empresa varios productos, ¿cierto? Entonces, a veces puede haber, y es bastante común que haya más de una línea base.
En el paso cuarto, vamos a ver la manera con la cual vamos a representar esa línea de base, porque la vamos a construir, ¿cierto? Pero también la vamos a representar, y eso significa, ¿cierto?, que la vamos a mostrar de manera gráfica, ¿sí? Y de manera gráfica significa, ¿cierto?, obtener esa correlación que yo les mencionaba en los pasos anteriores, que en definitiva es concreto, es obtener, ¿cierto?, la ecuación que mejor represente esa línea base con el objeto de poder determinar el consumo esperado, ¿cierto?, el consumo futuro de la mejor manera posible, ¿ya? Y obviamente tener en cuenta que hacer, ¿cierto?, esta construcción de línea base con responsabilidad es súper importante, porque en el caso, digamos, que sea una empresa de servicios energéticos la cual entre a la industria, ¿cierto?, a hacer la intervención o la mejora, ¿cierto?, de ahorro energético, esa línea base va a ser fundamental para poder evidenciar los ahorros, y obviamente la empresa de servicio energético va a estar muy interesada en apoyar probablemente la construcción de la línea base, porque finalmente esos ahorros son los que para ellos se van a hacer la base de su facturación, ¿ya? Así es que ahí todos van a estar comprometidos para que eso se haga bien. Fuentes de información para encontrar estos datos que yo les menciono, que son una parte de la caracterización energética de la industria, datos de placas, ¿cierto?, que podamos encontrar en los equipos, en las hojas, en las data sheets, ¿cierto?, de cada equipamiento, manuales, planos, ¿cierto?, para entender también dónde están situados los equipos. Acuérdense que es importante saber cuál es su comportamiento dentro de un contexto, ¿cierto?, dentro de un sistema de producción. También vamos a preguntar si hay datos de mantención. Recuerden que el mantenimiento de los equipos, como alguien mencionó por ahí, también puede afectar el consumo de energía. Vamos a consultar referencias, vamos a tener en cuenta datos climáticos, y toda esta lista, ¿cierto?, es para que ustedes la usen para, digamos, en su realidad, ver qué información, ¿cierto?, es la que tienen que conseguir. Por supuesto, facturas eléctricas, facturas de gas, facturas de agua, mediciones en planta, si es que hay algunos equipos tomando mediciones, también es importante. Consulta con operadores, también dijimos que era importante considerar. Entonces, todas estas son fuentes de datos que uno tiene que consultar para poder obtener esta data que yo, ¿cierto?, les mencionaba. Perfecto, entonces veamos algunas cosas muy simples, tal vez sean recuerdos para ustedes, mejor si es así. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla típica en la cual se hace un levantamiento de cuáles son todos los energéticos que podrían existir en la planta, en la industria o en la empresa donde ustedes estén haciendo este trabajo. Hay una columna donde se describe, ¿cierto?, la cantidad física del energético, que en este caso el más conocido, ¿cierto?, es la electricidad, medida en kilowatt-hora al año, y el gasto asociado, ¿cierto?, a ese consumo. Esa es, digamos, información típica, ¿cierto? Vamos más adelante a seguir explorando otros energéticos con sus unidades correspondientes y cómo tratarlos, ¿cierto? Yo les mencioné que estos energéticos, ahí se muestra un gráfico para consumo mensual de energía eléctrica, ¿cierto?, kilowatt-hora al mes. Esa data que se está mostrando allí, ¿cierto?, es una data representativa de un año, ¿cierto?, donde yo puedo ver comportamientos justamente anuales, es decir, durante el año observo claramente ahí que en los meses probablemente de invierno hay un menor consumo que en los otros meses, ¿cierto? Esto aquí no se está diciendo qué país es esto, no hay ninguna referencia, solamente se está diciendo de que es importante hacer una recolección, ¿cierto?, de los datos de consumo eléctrico y poderlos, ojalá de manera muy temprana, enviarlos a un gráfico para poder ver algunos comportamientos iniciales. También nos interesa
encontrar información acerca del producto o de los productos, ¿cierto?, que estén siendo manejados en la empresa. Y eso, como les decía anteriormente, puede significar la construcción de más de una línea base. También el producto, tenemos herramientas para poderlos mostrar, ¿cierto?, gráficamente, por ejemplo, en un gráfico de barra, como se muestra aquí. Producción mensual, una cantidad de toneladas, ¿cierto?, al mes del producto. Y también, digamos, es bastante común tener valores mensuales representativos, que puede ser que yo tenga los valores diarios, pero a veces me conviene trabajar con valores promedios, ¿cierto?, para cada mes. Eso tiene que ver con la temporalidad, ¿cierto?, que uno defina para buscar su información. También tener en consideración estos diagramas de proceso, que acuérdense que dijimos que si yo no entiendo el proceso que está ocurriendo, ¿cierto?, en la empresa, difícilmente voy a poder ser capaz después de detectar dónde están las oportunidades, ¿cierto?, para hacer mejoras energéticas. Entonces, es súper importante observar estos diagramas de proceso. Aquí estamos colocando un poquito más de detalle. Tenemos otros energéticos que estarían participando, por ejemplo, una cierta cantidad de petróleo diésel utilizado, ¿cierto?, en la planta, y también biomasa, ¿cierto?, en forma de pellet de leña, y todos con su gasto anual, ¿cierto? Es decir, tengo una descripción de la cantidad física del energético y tengo una descripción de su costo, ¿cierto?, anual, ¿ya? Entonces, vamos viendo que cada vez aparecen tablas, ¿cierto?, más específicas. Y aquí hay una tabla que tiene una característica interesante, porque, fíjense ustedes, tenemos la descripción de la fuente de energía, la descripción de la fuente de energía, ¿cierto?, en esta columna. Aquí tenemos la cantidad física de ese energético, su unidad, contenido energético, y aquí hay una transformación, ¿eh? Aquí, por favor, observar que estamos mostrando que aquí tengo, ¿cierto?, 12.160 kWh eléctricos, ¿cierto? El factor de conversión es 1, ¿cierto?, porque kilowatt hora de energía eléctrica son efectivamente los mismos kilowatt hora de energía eléctricos. Pero aquí tengo una cantidad de consumo de petróleo diésel medido en litros, ¿cierto? Y aquí tengo su valor equivalente en kilowatt hora térmicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque necesito tener, ¿cierto?, información de la energía, ¿cierto?, que está siendo consumida, independiente de la unidad física de medida del energético. Entonces aquí, que alguien por favor me diga cómo llego a estos 314.697 kilowatt hora de energía. Multiplicando el factor de conversión de 10,65 kilowatt hora litros. Perfecto, gracias Anita, ¿cierto? Aquí lo que está en el lado derecho, ¿cierto?, es una tabla de conversión. Esta fue extraída del Balance Energético Nacional del año 2007 de la CNE. La misma tabla pueden buscarla en el Balance Energético Nacional del año 2020, que me parece, 2021 me parece que es el último. Perdón. Pero bueno, esos valores no cambian, ¿ah? Así que ahí están los factores de conversión. Entonces lo que yo observo acá, ¿cierto?, es, ¿alguien está haciendo ese cálculo para corroborar? O de todos modos vamos a hacer ahora una planilla Excel para trabajar con esto, así es que... Profesor, Sí. ahora conceptualmente, no solo en el número, el cálculo es con respecto al, en este caso, al poder calorífico o a la energía contenida en el combustible respecto de la unidad física, o sea, tanta energía contenida en tantos litros de combustible. Correcto, inmediatamente lo vamos a ver en detalle, ¿cierto? Lo que yo quiero mostrarles son las dos alternativas que yo tengo para poder hacer esta equivalencia. Una es trabajando con factores de conversión, ¿cierto?, para quien no quiere complicarse, ¿cierto?, con el cálculo termodinámico de esto. La otra es hacerlo como lo vamos a hacer en las siguientes láminas, así que no se preocupen que eso está
está explicado, ¿ya? Ok, entonces, bueno, lo único que estamos diciendo es que hay una conversión, ¿cierto? Para poder tener todo el consumo energético en una misma unidad. Ya eso es un trabajo que vamos a tener que hacer. Y aquí hay una tabla anexa que es por si en la industria también hay autogeneración eléctrica, es decir, que la planta también produce su propia generación, así que también tendría que ser considerada, ¿ya? Ok, entonces llegamos a este primer tallercito. Vamos a ver si hacemos esto primero. Vamos a hacer este ejercicio primero y después vamos a entrar al detalle de un ejercicio energético más completo, ¿ya? Así que yo necesito que abran su planilla Excel. Pueden sacarle una foto a esta propuesta, ¿cierto? Porque aquí lo que está en azul son los datos que tiene el problema, ¿cierto? Ahí también le estamos informando al factor de conversión para que no, por ahora no nos moleste este tema de la transformación, sino que sencillamente apliquemos el factor y ustedes generen la columna ahí de energía en megawatt hora al año y la columna de costo operacional en pesos y en dólares por kilowatt hora y por megawatt hora. Ya, ese es el objetivo. Así es que empiecen, ¿cierto?, rápido a generar esa tabla donde puedan colocar, ¿cierto?, como información de entrada todos estos datos que están en color azul, ¿ya? Y los factores de conversión, y aquí obviamente construyan ustedes, ¿cierto?, la fórmula correspondiente para poder obtener estos valores. Yo necesito que hagan eso para que podamos después pasar a la construcción de unos gráficos que me interesan mostrar. ¿Ya le sacaron foto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todavía no? ¿No? Ahora lo saco. Ahí Ya. estamos informando también ahí la equivalencia del dólar a peso chileno del año 2013, ¿cierto? Que es el año en que se hizo este trabajo, este ejercicio, para que hagan la conversión, ¿cierto? Y puedan después corroborar con los resultados del ejercicio. Entonces lo que se pide es, bueno, obviamente hacer la tabla en Excel, completarla con los valores que faltan. Después vamos a hacer estos gráficos de torta o de sectores que ustedes me imagino ya saben usar, para dejar en evidencia cómo se distribuye el consumo total de energía. Por una parte, es cierto que tenemos una columna que nos va a entregar esa información y después los mismos gráficos, pero para mostrar la distribución del costo total de energía, ¿no? Ya, esa es la actividad que estamos desarrollando y voy a dejar esta lámina entonces para meterme al Excel y para que vayamos haciendo este ejercicio juntos. ¿Parece? Seguramente no están viendo, ¿cierto?, esta lámina porque voy a parar de presentar y voy a colocar la ventana correspondiente. Ustedes me dicen si se está viendo. Sí, se está viendo. ¿Sí? Ya. Entonces, la idea es que puedan ustedes, ¿cierto?, mover un poco los deditos ahí en el Excel, generar esta tabla súper simple. A esto que estamos llamando consumo, ¿cierto?, de energía eléctrica. Este consumo PD es consumo de petróleo y diésel y este es consumo de biomasa, ¿cierto? Estos son datos, 512.160, 29.549, 1.827.000 y sus unidades físicas correspondientes. Estos también son datos, ¿cierto? Son los factores de conversión que estamos usando.
con sus unidades para que se vea claramente cómo tienen que hacer la fórmula, ¿cierto? Y esto también son datos, ¿cierto? Los gastos por concepto de cada uno de esos energéticos están dados acá. Entonces hay varias cositas que tienen que hacer, ¿cierto? Obtener toda esta columna, obtener todas estas columnas también y también las sumatorias que hay acá. Vamos para mientras yo voy conversando, ¿cierto? Ustedes van trabajando, vamos a dar un tiempo prudente para que puedan ir confirmando si obtienen los mismos valores. Me imagino que están trabajando, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Trabajen tranquilos entonces para... Vuelvo a repetir, este es un ejercicio sumamente sencillo en el cual lo único que queremos o que pretendemos, ¿cierto?, con el ejercicio es poder refrescarlos en el uso de Excel, ¿cierto?, para el tratamiento de información. Obviamente, lo único que varía después es la intensidad del ejercicio en cuanto a la cantidad de datos. Aquí queremos ver el tema de la transformación de las cantidades físicas de cada energético, llevarlas a una sola unidad, ¿cierto? En este caso a megawatt hora, ¿cierto? Al año, que es la unidad que queremos construir, y ser capaces de mostrar esa información de manera gráfica. Que obviamente ustedes comparten que es muy distinto ver una tabla que ver un gráfico de sectores, ¿cierto? Tal como el que se está mostrando en la lámina ahora, y que, bueno, Excel cada vez, ¿cierto?, hace más fáciles las cosas para poder hacer ese tipo de gráfico, ¿ya? Cuando estén listos con los números, para ver si les está dando lo que les tiene que dar, me avisan. Esto que está aquí era, ¿cierto?, la propuesta del ejercicio, por eso lo tengo acá sin sus valores, y esta es la solución.
lo sigo esperando para ver si cómo van. ¿Cómo van? Profe, Pronto. llega lo mismo. Bien, Ah, pero están llegando lo ahí está mismo. pero un poco. Sí, esperamos, no hay problema. Ah, ya, ahí lo lleno. Ahí los pesos, profesor, están puestos Ah, en mega. con 1000, ¿no es Ah, cierto? en mega. 72.000. Aquí, recuerden de que aquí tienen que tener un cuidado, ¿cierto? Porque esto está en pesos por kilowatt hora, ¿cierto? Ah, perfecto, no me. Sí, ahí está. ¿Ya? Y aquí la energía está en megawatt hora, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, Ahí está la diferencia. Ya, gracias. ¿ya? Le faltó dividir por 1000 seguramente, Sí, pero, Sí, ¿cierto? lo había sacado el cálculo del megawatt, claro, pero Claro, tranquilo. exacto, ¿ya? Obviamente estamos intencionando, ¿cierto? Eso justamente para que uno esté atento a las unidades. A ver, aquí hay algo que uno tiene que comentar, ¿cierto? Para que tampoco, digamos, la gente se preocupe. Indudablemente siempre, y eso ocurre en todas las organizaciones, hay gente que se maneja mejor, ¿cierto? En Excel, y otra gente que se maneja menos. Entonces, finalmente es una cuestión de tiempo, porque uno puede llegar al resultado de muchas formas, pero aquí lo que importa es tener cuidado con las unidades, tener cuidado con los factores de transformación y bueno, si se demora más o menos, ese no es digamos, el problema. Ok. Ok. Después, obviamente, cuando después hagamos los gráficos y todo, guardan su archivo para poderlo tener como referencia. Yo también les puedo mandar la planilla para que comparen, ¿cierto? El método de trabajo en Excel con lo que ustedes hicieron, así que eso también no hay ningún problema. ¿Cómo vamos? ¿Alguien le falta todavía? Avise para que lo esperemos. Otra cosa que también hay que notar es que de acuerdo a la versión que tengan ustedes en su computador y al sistema operativo que estén usando, hay que tener cuidado con qué es lo que considera Excel como punto o qué es lo que considera como coma, ¿cierto? Entonces en mi pantalla, en mi sistema, la coma está actuando como separador de miles y el punto está actuando como decimal. Ese es mi caso. ¿Ah? ¿Cierto? Así es que eso también se los cuento para que tengan cuidado con eso.
Mm. Tenemos un micrófono abierto ahí con perrito incluido. Sí. Gracias. Profesor, consulta aquí, Gonzalo Uribe, en la última columna en dólares. Ah, por eso, porque está en megawatt. Ya, es por eso. Y el Sí. dólar está a 550, ¿no? Sí, exactamente. $1.550 el año 2013, creo. Hoy día debe andar por los 900 y algo. Sí, 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 sí. El euro por lo menos estaba a 940 en el día de ayer. ¿Ok, profe? Sí. No sé si tengo algún... Lo que pasa es que tuve que configurar este computador de nuevo porque se le entró un virus. Ya tengo los 512. El primero va a los 512,16. A ver, espérate. Esto lo multiplico por 24, después por 365 días y después lo divido por 1000, ¿cierto? Para sacar la energía en megawatt año, está bien dicho, ¿no? A ver, mire. Aquí, ¿cierto? Está algo me equivoqué. Es que, mire, acá está la cantidad informada de consumo eléctrico. Esto que son 512.160. A la hora. ¿Cuál? Eso es a la hora. Kilowatt hora, exactamente. Esa es la porque energía, eso ¿cierto? Esa es la Eso lo energía. multiplico por 24 horas. No, eso ya está, esa es la cantidad de energía eléctrica consumida durante el año. Eso ya está. Y el factor de conversión que aparece ahí es 1, porque esta energía ya es eléctrica, no. Solamente estaba haciendo otra cosa. Entonces yo lo malentendí. Ya. O sea, ya estaba lista. Sí. El otro, el 315. Ese 315. ¿De dónde saco el 315? Ese 315, mire, aquí está el consumo de petróleo diésel, ¿cierto? Se está informando que son 29.549 litros, ¿sí? Esos litros yo tengo que llevarlo a energía y por lo tanto me ofrecen un factor de conversión aquí que dice que 10,65 kilowatt hora es un litro. Entonces, si usted multiplica, ¿cierto? Él le va a dar los 315, ¿no? Y tiene que dividirlo por 1000 para que le dé en megawatt hora. Sí. Ahora lo entendí, que, ¿ya? Como se dice, me volé. No hay problema, no hay problema. ¿Alguien más está todavía calculando, porfa, para que me cuente? Yo, pero ya estoy terminando. Ya. Perfecto, no hay problema. ¿Profe, también hay que hacer la gráfica o todavía no? Si es capaz de hacer la gráfica solito, perfecto, sí, pues. No soy capaz. Ya. Por eso estamos esperando, para que mostremos cómo hacerlo. Si quieren, vamos avanzando, lo vamos a repetir más de una vez, así es que no se preocupen. Por ejemplo, ¿Perdón? Aquí ya estamos listos, profe. Llegamos a los resultados. Ya, ok, perfecto. Entonces, voy a seleccionar estos 3 valores que están acá, ¿cierto? En la columna de los costos, en
en pesos por año, y voy a pedirle, ¿cierto?, al Excel que me inserte, con la opción insertar del menú, un gráfico de este tipo, ¿cierto? Un gráfico de sector circular. Y eso es lo que hace inmediatamente, ¿cierto?, el Excel. Hasta ahí los espero. Estamos avanzando con esa columna porque esos eran datos, ¿cierto? Ustedes no lo tuvieron que calcular, esos costos estaban informados. ¿Ok? Ya, profe, hasta el gráfico bien. Ok, perfecto. Ya, entonces ahora vamos a pinchar aquí, ¿cierto?, sobre la leyenda que está abajito, para meterla en el lado derecho, que queda más cómodo. Ya, la cambié de posición, ¿se fijan? ¿Volvemos a repetir eso? Sí, lo volvemos a repetir mejor, ¿cierto? Sí, profe, A ver. por favor. Ya, mire, voy a borrar el gráfico completo, me voy a posicionar acá y nuevamente voy a marcar los 3 datos que necesito graficar. Voy a poner insertar, me voy aquí, ¿cierto?, a la parte donde están los gráficos y le voy a pedir que me inserte este tipo de gráfico, ¿cierto?, que es el de sector. ¿Ya? Ahí me aparece por defecto, ¿cierto?, por default, la leyenda en el lado de abajo. Yo me paro encima, ¿cierto?, hago clic con el botón izquierdo y después con el botón derecho hago aparecer el menú que tiene que ver, ¿cierto?, con eso, y me voy a la última opción que dice formato de leyenda. Hago clic ahí y aquí le digo que me oriente, ¿cierto?, ese cajetín en el lado derecho y debiera quedar ahí. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Ahora ahí se fijan, dice 1, 2 y 3 porque nosotros no le hemos definido quién es cada uno de esos sectores, ¿cierto? Entonces, de nuevo me paro allí con el mouse encima de ese cajetín, botón derecho, y ahora coloco seleccionar datos. ¿Cierto? Depende. Disculpe, los 512 lo multiplico por el valor del dólar en peso. A ver, voy a salir Los de aquí 512, el primer nomás. A ver, usted ya obtuvo eso, ¿cierto? Que Sí, no había sí. que hacer nada, ¿cierto? Porque el factor de conversión es 1. Sí, Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo, por ejemplo, este valor? ya. Y esos 537.080, ¿cómo lo sacó? ¿Cuál? A mí me ¿Cuál? El que está al lado de 512. ¿Este? Columna, fila, Ese es un dato. Por eso está en azul. Ah, ya, Eso no hay que calcularlo, ese es un dato. ya, ok. ¿Ya? Ok, estaba entonces explicando que nos paramos acá, ¿cierto? En el cajetín de leyenda, con clic con botón izquierdo, después clic con botón derecho y me voy aquí a seleccionar datos. Y aquí en las etiquetas del eje horizontal coloco editar y marco, ¿cierto? Hago clic con el botón izquierdo aquí, después coloco el Shift, la tecla Shift, para cubrir, digamos, la selección. Coloco aceptar, y si ustedes se fijan apareció allí, lo están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Apareció las leyendas ahora como las necesito. ¿Repetimos ese paso o no? No. ¿No? Ya. Perfecto. Entonces ahora esto no tiene ningún número asociado, ¿cierto? No se está mostrando. La verdad que están. Pero voy a pinchar entonces en el gráfico circular con botón izquierdo una vez, después botón derecho,
y voy a colocar agregar etiqueta de datos. Y ahí, si ustedes se fijan, aparecieron los valores. No sé si bueno, quizás no lo consiguen ver en la presentación, pero sí lo están viendo ustedes. Sí, se ve, profesor. Sí, sí, profesor. Aparece cada uno de esos valores, pero resulta que yo lo tengo en porcentaje. Se fijan en el gráfico que yo quiero obtener, no están los valores, sino que están los porcentajes que representan del total, que me da, digamos, muchísimo más información que representar estos números que aparecen acá, ¿ya? Entonces, hago clic sobre los números y con botón izquierdo, después con botón derecho, vamos a formatear esos datos. Ahí vamos a formato de etiquetas de datos, y voy a hacer clic en porcentaje y voy a sacar los clics, las selecciones, para que solamente quede esta opción de porcentaje. Eso es lo que tienen que lograr, ¿cierto? Para que aparezca los porcentajes allí. ¿Lo pudieron hacer? Sí. Profesor. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Alguien tiene una consulta, parece, por ahí? ¿No? Ok. Y ahora vuelvo a seleccionar, ¿cierto?, el gráfico de sector. Voy a ver si puedo cambiar. A ver, aquí no es. Aquí es, en formato de serie de datos. A ver. Me estoy parando, ¿cierto?, sobre el gráfico de sector circular con botón derecho y tengo que ocupar esta opción. Dar formato a serie de datos. Y ahí voy a usar la opción que dice explosión de gráfico circular. Y ahí, ¿cierto?, puedo colocarle un determinado porcentaje o mover la barra, que lo que va haciendo, ¿cierto?, es produciendo el efecto de separar, ¿cierto?, del gráfico de sector para mostrar más evidente la proporción de los porcentajes, ¿ya? Evidentemente ustedes después pueden ir colocando el título, haciendo todo, ¿cierto?, para llegar, digamos, al gráfico final, ¿ya? No es la idea quedarnos en esto. Era solamente para mostrarles que es bastante fácil construir estos gráficos de sectores y en la mayoría de los informes de eficiencia energética es como casi obligatorio presentar estos gráficos, ¿no?, por la riqueza de información que entregan. Preguntas, dudas, consultas. No, profe. ¿Ya? Perfecto. Estamos, graben su trabajo, ¿cierto? Después lo completan porque seguramente van a usar después esta plantilla para un ejercicio más voluminoso que vamos a hacer más adelante. Ok. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a seguir, ¿cierto?, con la presentación original. Que no es esa. A ver. Ventana.
Perfecto, vamos a solamente cerrar esta parte explicando qué es lo que queríamos lograr del ejercicio, que ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Porque arrancaron su Excel, se metieron, hicieron la tabla, colocaron los datos que se entregaban, que eran los de color azul, colocaron las fórmulas que se necesitaban para poder hacer la transformación del reporte que teníamos de consumos energéticos con todas sus unidades físicas y transformarlas y llevarlas a una sola unidad. De tal manera que yo pueda generar estos gráficos que están acá, que por ejemplo, aquí se muestra, ¿cierto?, el gráfico de consumo de energía total, en el cual, ¿cierto?, se ve evidente que el mayor consumo está dado, ¿cierto?, por el consumo de biomasa con un 82%, y después le sigue, ¿cierto?, un consumo de energía eléctrica de un 11% y un 7% de petróleo y diésel, ¿cierto? Muy, muy fácil de observar acá. Y después lo que eso significa en dinero, misma cosa, ¿cierto? Muy fácil de construir, ¿ya? Así que esa era la intención de este pequeño ejercicio, que después cuando veamos, como le digo, otro que es más intenso, les va a servir, ¿cierto?, como guía, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir esta ventana y vamos a seguir con el ejercicio energético que también es un ejercicio inicial, pero que ayuda muchísimo para poder comenzar, ¿cierto?, a navegar por esta etapa de cálculos energéticos. Ya, como siempre necesito que me confirmen si se está viendo este ejercicio. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, entonces ahora voy a requerir, ¿cierto?, su atención para que puedan estar atentos, ¿cierto?, a todo lo que vamos a ver aquí, porque yo diría que esta es la parte fundamental del levantamiento de información, ¿ah? De cómo tratar, ¿cierto?, esta información para poder, acuérdense que nuestro objetivo final es la construcción de la línea base, ¿cierto? Pero antes de eso tenemos que pasar por varias cositas y eso es la intención de ahora. Una empresa cualquiera, este ejercicio tal vez puedan haberlo visto, pero no lo van a ver con la profundidad con la cual lo vamos a ver ahora. Espero que sea un aporte. Al final les voy a preguntar realmente si lo habían visto con este nivel de profundidad. Una empresa cuenta con las siguientes instalaciones, ¿cierto? Una empresa que tiene oficinas, cocina, taller y camarines. Y el gestor energético identifica que las fuentes de energía que están presentes ahí en esa empresa son electricidad, gas natural y parafina. Electricidad medida en kilowatt-hora, como siempre, gas natural en metros cúbicos y parafina en litros, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación para que el gestor empiece a hacer el levantamiento de información de manera que sea uniforme? Es transformar, ¿cierto?, todos esos energéticos, cuando yo tenga los números, a kilowatt-hora, ¿cierto? Para que podamos determinar finalmente cuáles son los energéticos que tienen mayor consumo dentro de esa empresa, ¿ya? Y el punto de partida indudablemente es, como yo les comentaba anteriormente, el buscar esa información en boletas, facturas, qué sé yo, de los distribuidores. Y para eso tengo que por lo menos recordar o tener un conocimiento mínimo, ¿cierto?, de la información que viene en una boleta o factura eléctrica, ¿cierto? Vamos a usar una boleta residencial, ¿cierto? Porque, digamos, la misma información también aparece en una factura, para que podamos comenzar, ¿cierto?, a descubrir cada uno de esos puntos que están allí, o a recordar, ¿cierto?, porque algunos de ustedes lo manejan muy bien, ¿ya? Primero, hay un número muy importante que es el número de clientes, ¿cierto? Que es el número ante el cual la compañía distribuidora nos identifica. Por lo tanto, cuando hay algún problema o incluso si ustedes quieren solicitar información a la empresa eléctrica de algún mal cobro o de alguna sospecha de algún comportamiento irregular, lo primero que la persona al otro lado del teléfono les va a pedir es el número de cliente, ¿ya? Así que es súper importante ese dato. Segundo, generalmente se informa el tipo de tarifa contratada, ¿cierto?, de la relación contractual entre el cliente y la empresa. En este caso,
ahí estamos viendo un tipo de tarifa que acuérdense que los tipos de tarifa dependen absolutamente, digamos, del tipo de empresa, ¿cierto?, de la compañía eléctrica. Y para eso, digamos, ahí no me puedo poner, no puedo generalizar, infelizmente, ¿cierto?, porque estamos en Punta Arenas, tenemos una empresa eléctrica local acá, pero en el norte del país, ¿cierto?, hay una cantidad impresionante de distribuidoras, por lo tanto, cada una tiene sus propios códigos, ¿cierto?, de tarifas. Aquí estamos mostrando, ¿cierto?, una de las compañías, la sigla es THR, que seguramente es una tarifa horaria residencial plus, esa P, ¿cierto?, es de una tarifa especial. La potencia conectada es una potencia de hasta 10 kilowatts. Eso significa, ¿cierto?, que si yo de repente en el domicilio o en la institución donde está esa restricción, mis equipos, la suma de las potencias de mis equipos conectados al mismo tiempo exceden esos 10 kilowatts, ¿cierto? Voy a tener algún problema eléctrico, ¿cierto? Con esa situación. Por lo tanto, ese dato es muy necesario tenerlo presente, ¿cierto? Por si uno de repente quiere hacer una ampliación, quiere, por ejemplo, instalar un sistema fotovoltaico en su casa, tiene que ver cuánta potencia va a instalar para que eso no supere la potencia que él tiene inicialmente contratada, ¿sí? Si no, va a tener problemas, ¿ya? Bueno, el mencionar las subestaciones es una característica típica de una distribuidora del norte, ¿cierto? Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que nosotros acá en Magallanes somos un sistema mediano eléctrico aislado, ¿cierto? Somos una condición especial. Por lo tanto, aquí no tenemos, digamos, ese concepto. Sí tenemos dos lugares de generación, ¿cierto?, que es Barrio Industrial y la estación de Del Mar, que queda en Avenida España, ¿cierto? Son los lugares donde hay generación, acá por lo menos en Punta Arenas, ¿cierto? Pero bueno, esa información también está en las boletas o en las facturas. Este es el punto que todos conocen, ¿cierto?, que es el que más duele, que es el total a pagar, pero lo que sí es importante es cómo se desprende, ¿cierto?, ese valor, es decir, saber qué es lo que me están cobrando, ¿ya? Y en este punto donde se describe justamente ese detalle, ¿cierto?, del consumo, es importante recordar de que no me van a cobrar lo mismo por los consumos que yo tenga en distintos horarios del día y en distintas condiciones, ¿cierto?, de el suministro de electricidad. Por ejemplo, los valores, digamos, de la electricidad cobrada, ¿cierto?, en la noche no son los mismos que en el día, y podemos también tener distinciones de acuerdo a los horarios punta. Ahí es bien interesante compartir con ustedes, ¿cierto?, que sobre todo en el ámbito industrial, a veces, digamos, los horarios puntas están bien establecidos en las localidades donde ustedes se encuentran, y si ustedes de repente tienen un sobreconsumo en horario punta, pueden verse probablemente afectados, ¿cierto?, a un cobro mayor. Entonces, cuando se hace gestión de energía en las empresas, uno de repente, por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Mira, voy a cambiar mis horarios de trabajo de tal manera que mis mayores consumos no los haga en horario punta. Entonces, eso es una alternativa. O la otra es, a ver si alguien me puede colaborar, ¿qué otra alternativa hay cuando yo me quiero salir del horario punta? Cortar punta, profesor. Muy bien, esa otra alternativa, ¿cierto? O también puedo tener mis propios equipos de generación, ¿cierto?, para que en esos horarios no le consuma energía a la red, ¿cierto?, y lo haga con mis propios recursos. ¿Alguna otra contribución? Sí, profesor. Diga. Hay tarifas que permiten contratar potencia en hora punta. Exactamente, ¿cierto? Entonces ahí se nos había olvidado comentar algo que es cuando uno empieza a hacer el levantamiento de información, esa tarifa contratada, que yo pasé muy rápido por ahí, ¿cierto?, es la relación contractual entre la empresa distribuidora y el cliente, ¿cierto? Entonces,
ahí, dependiendo de la naturaleza del cliente y de sus actividades productivas, justamente uno debería contratar la mejor tarifa, ¿cierto? La tarifa que mejor se adecue a las necesidades de consumo eléctrico que tiene la empresa. ¿Están de acuerdo, cierto? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces es interesante que uno, si está haciendo una auditoría, no asuma que ese contrato, digamos, puede ser la mejor situación para la empresa. Puede ser que esa relación contractual se haya contratado hace mucho tiempo atrás, hace muchos años atrás, ¿cierto? Hayan cambiado las condiciones de funcionamiento de la empresa y por lo tanto yo esté con una tarifa no adecuada, ¿cierto? Para la realidad actual del funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, una de las cosas que siempre se recomienda es cuando uno está examinando, ¿cierto? El tema tarifario, es ver si, primero, si la tarifa contratada realmente es la que yo necesito, ¿cierto?, para poder funcionar de manera óptima en términos de uso de energía eléctrica en mi empresa, ¿ya? Eso es una parte. La segunda parte tiene que ver con esta potencia que a mucha gente le cuesta entender, que es la potencia eléctrica reactiva, ¿ah? Si es el caso, me cuentan, porque generalmente no todo el mundo lo entiende. Estos kilovolt ampere que aparecen en la boleta, más encima con una R, ¿cierto? A uno les cuesta entenderlo, ¿ah? Pero es energía, porque son kilovolt ampere, que acuérdense que kilovolt ampere es equivalente a kilowatt, pero este sería un kilowatt reactivo, ¿cierto? Con R. Y eso significa que la empresa eléctrica les está midiendo la cantidad, ¿cierto?, de energía eléctrica reactiva que ustedes consumen, porque si se exceden de un cierto valor, los van a multar. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa multa? Profesor, Por el factor de potencia, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Por mal factor de potencia. Por mal factor de potencia. Ya vamos a explicar eso, ¿cierto? Vamos a explicar muy bien, digamos, cuál es la incidencia de tener un alto consumo de potencia reactiva en mi instalación, ¿cierto? Y por qué, digamos, la empresa eléctrica no le gusta, ¿cierto?, que uno tenga un alto consumo de potencia reactiva. Antes de pasar a eso, que no se me olvide, también en la factura se van a encontrar con cobros de administración que tienen que ver de repente con equipamiento que la empresa eléctrica les arrienda, ¿cierto? Les deja instalado ahí en su empresa, pero les cobra un arriendo. Y también, obviamente, se cobra un dinero por las líneas de transmisión, ¿cierto? Porque las líneas de transmisión son de la empresa distribuidora y por lo tanto también hay un cobro. Esos cobros, ¿cierto? Son cobros fijos que, bueno, es difícil sacarlos del sistema, pero tienen ustedes que estar conscientes, ¿cierto?, de que eso, digamos, existe, ¿ah? En los cobros variables que están puestos ahí, ¿cierto?, en colorcito amarillo, están lo que yo les decía, ¿cierto?, los consumos en distintos horarios que pueden tener distintos valores y por lo tanto también eso lo mide la compañía eléctrica, ¿ya? Y sí. Que dentro de los cobros variables, el transporte de la energía, que usted pone ahí transporte de electricidad, pero por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, en general, el transporte le cobran un peaje y es proporcional a la cantidad de energía consumida. Tiene un valor fijo por kilowatt, pero depende de cuántos kilowatts consume. O sea, porque la administración de servicios en general son como 1.500 pesos, 1.300 pesos que son fijos mensual. Y además le cobran por el arriendo del medidor cuando no es de uno, digamos. Exactamente. Pero el transporte es como el peaje, digamos, y ahí va a depender de cuánto esté consumiendo uno. Sí, entonces le entiendo. Bueno, nosotros estamos haciendo esta revisión con una boleta, ¿cierto?, con un usuario residencial, pero yo entiendo que el ejemplo que me está dando es industrial, ¿cierto? Sí, industrial. Sí. Profesor, disculpe, pero el peaje o el costo lo pagan todos, que es 0,6 pesos por cada kilowatt, independiente de la tarifa. Ok. ¿Sea residencial o industrial?
Así es. Sí, el residencial lo único que no le cobra es el factor de potencia, pero el valor del peaje es por kilowatt y es para para todos los pliegos tarifarios. Perfecto. Perfecto. Sí, ahí hay una cierta ambivalencia, ¿cierto?, entre lo que son costos fijos entonces y costos variables, que van a depender del perfil del usuario, ¿cierto? Si es un usuario residencial o es un usuario industrial. ¿Mm? Pero bueno, el objetivo de esto es que en cada caso, en cada empresa en particular, en cada servicio, ¿cierto? Cuando ustedes tengan en la mano la factura, la recomendación es observar precisamente cada uno de esos costos, ¿cierto? Para ver primero si son pertinentes, si son adecuados y obviamente si exceden, ¿cierto?, lo normal, bueno, investigar, ¿cierto?, por qué. ¿Ah? El cobro por factor de potencia es lo que yo quería detenerme un poco aquí, ¿cierto? Que es un factor, ¿cierto?, que la empresa eléctrica calcula en base a la medición de la potencia reactiva, ¿cierto?, que hace, y si su valor es inferior a 0,93, la empresa distribuidora está autorizada, ¿cierto?, para cobrarle una multa por mal factor de potencia. Vamos a explicar qué es ese factor de potencia, ¿cierto?, en términos eléctricos para poder entender. El argumento de la empresa eléctrica, ¿cierto?, es que esa potencia reactiva le produce ciertos problemas a ellos en lo que es distribución y finalmente, así en palabras bien sinceras, si ellos no controlaran la potencia reactiva, las empresas generadoras tendrían que estar generando muchísimo más, ¿cierto? Por lo tanto, crecería su necesidad de tener una potencia instalada mayor y por lo tanto, en la mayoría de las empresas eléctricas se cobra, ¿cierto?, este factor de potencia para mantener controlado el consumo de potencia eléctrica reactiva. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque después vamos a ver cómo se calcula esta multa. No, profesor. Ya, perfecto. Entonces, la pregunta, ¿cierto?, que viene es, bueno, ¿quién es el responsable de que se genere esa potencia reactiva? La respuesta es, bueno, casi todos los dispositivos tienen consumo de potencia reactiva, ¿ya? Pero generalmente aquellos que tienen bobinas, ¿ah?, como por ejemplo algunos equipos como bombas, ascensores, equipos de iluminación, producen estas potencias reactivas para su funcionamiento, si no, no podrían funcionar, ¿ya? Y eso significa que afectan este factor de potencia que está aquí explicado con este diagrama. Igual es típico. Disculpen si alguien le da sed de manera temprana, pero es el mejor ejemplo, ¿cierto?, el de la cerveza con espuma. ¿Por qué? Alguien que me explique, por favor, ¿por qué se hace el ejemplo con la espumita y la cerveza? El objetivo, ¿cierto?, de la cerveza generalmente es apagar la sed, ¿no? Saciar la sed, ¿sí? Sí, profesor, correcto. Ya, ¿y la espuma aporta a eso o no? No. No, ¿cierto? La espuma no aporta. El vaso nomás. Exactamente. Pero es un poco la idea, ¿cierto? Pero te cobran el vaso entero. Claro, exactamente. Justamente. Entonces eso es, porque si ustedes se fijan, el factor de potencia, que también se conoce técnicamente como coseno de phi, en ese triángulo que yo les estoy mostrando ahí en pantalla, donde en el eje horizontal, ¿cierto?, está la potencia activa, en el eje vertical la potencia reactiva, y si completamos ese triángulo, ¿cierto?, ahí está el ángulo phi. Si ven cuál es la definición del coseno de ese ángulo, van a ver, ¿cierto?, que es el cateto adyacente. ¿Se acuerdan de eso? Sería la potencia activa dividida por la hipotenusa, que sería la potencia aparente, ¿ya?, que es la definición que yo coloqué ahí en ese numerador y denominador. Por favor, díganme si hasta ahí está claro eso. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí. ¿qué es lo que ocurre? Que si yo soy capaz de disminuir mi consumo de potencia reactiva con soluciones que les voy a comentar en un momento más,
esta altura debiera disminuir, ¿cierto? Esa altura de potencia reactiva debiera disminuir, y por lo tanto cada vez yo debería acercarme más a la potencia activa. Es decir, ese numerador tendería a 1, ¿cierto? O sea, el ideal es cuando ese valor es 1, ¿cierto? Y la empresa eléctrica le soporta que usted baje ¿hasta cuánto? Recuérdenme el número, por favor. 0,93. Hasta 0,93, ¿cierto? Y si yo sigo bajando y si de repente me hacen una lectura inferior a 0,93, no les quepa la menor duda que viene multa. ¿Ah? Entonces, aquí se hace un ejemplo muy rápido para que ustedes puedan verificar eso rápidamente con la calculadora de su celular. Por ejemplo, ¿qué ocurre en esta boleta? Se está ejerciendo un cobro de una multa por un consumo reactivo de un 9%. ¿Ah? Entonces, ese 9% obedece a una lectura de factor de potencia de 0,84. ¿Cómo se calculó ese 9%? Se resta, ¿cierto?, el 0,93 con el 0,84 y ahí, ¿cierto?, aparece ese 9%, ¿cierto? Eso, digamos, es claro. El tema es cómo eso se traduce, ¿cierto?, en multa, y aquí la intención de esta lámina es explicarle exactamente eso. El ejemplo es un determinado lugar donde me están cobrando 630.000 pesos por energía consumida y 460.000 pesos por potencia, ¿cierto? Eso me da un total de 1.090.000 pesos y desgraciadamente ese 9% va a castigar ese total, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo claro, no es solamente sobre la energía consumida, es sobre el total, energía consumida más potencia. Y eso significa, digamos, ese 9%, 98.100 pesos, y por lo tanto, finalmente, lo que uno tiene que pagar, ¿cierto?, es 1.188.100 pesos, incluso más el IVA, que todavía no lo habíamos considerado. Pregunta. Profesor, si tengo 0,93 y me paso a 0,92 y después 0,91, yo creo que no es lineal la multa. Yo creo que entre más vais bajando, más te castigan, ¿o no? No lo sé. Es una buena pregunta. La verdad no quiero hablar. En realidad no sé. Sí. Sí. Yo creo que quizás no es lo mismo, quizás si 0, uno dice, total, me pasé, pero y si me paso 0,89, cada vez que me castiguen más, entonces... Sí. Alejandro, efectivamente, cada 1%, o sea, te castigan el 1% de la factura total por debajo del 0,93, pero es a ritmo mensual. Ya, pero si te bajáis 2%, por ejemplo, si el patio está dentro de tus costos, no importa, un 1%, un 0,01%. No, 0,01. Y si es 0,05 total, tú aguantáis en tu carga financiera, pero ¿es lineal eso o depende de los consumos multa, pero es más, ¿o no? Ya. Yo no tengo la respuesta, habría que hacerle esa consulta a alguien de la empresa eléctrica, pero lo puedo averiguar. Sí, porque quizás tú estás, como se dice, el costo lo estás asumiendo, pero ¿hasta dónde? Sí, ahora hay una realidad que por lo menos aquí yo pude comprobar en el mundo regional. Hay gente que está muchos meses pagando un factor de potencia y no hace nada por corregirlo. Es decir, como alguien dijo por ahí, bueno, se absorbe, ¿cierto? Eso, porque primero, a veces la gente no tiene información de cómo corregir eso, ¿cierto? La empresa eléctrica tampoco se la da porque me sale más fácil cobrar, ¿cierto?, la multa. Pero justamente es lo que quería compartir con ustedes, ¿cierto? Cómo si ustedes detectan en esa revisión que están haciendo de las facturas que hay un cobro por el factor de potencia, entonces no debieran quedarse sin hacer nada, ¿cierto? Hay que ver cuáles son las alternativas para poder tratar de que eso se corrija, ¿ah? Y eso puede, digamos, corregirse. Hay bastantes alternativas, la más común de ellas es instalar un banco de condensadores, ¿cierto?, para poder absorber esa potencia reactiva, ¿cierto?, y poder corregir el funcionamiento del equipo que esté produciendo esa potencia reactiva. También es bastante común, por ejemplo, en elementos rotatorios como bombas, como ventiladores, ¿cierto?, que
que tienen una alta carga inductiva, también instalar variadores de frecuencia, ¿cierto? Que es bastante común que por ejemplo, en distribución de agua o distribución de aire hayan variaciones de carga, y por lo tanto eso significa, ¿cierto?, que están habiendo variaciones de rotación, y eso, créanme, que produce mucha potencia reactiva. Entonces, si yo tengo un variador de frecuencia que es electrónica, ¿cierto?, puesta al servicio para que eso, digamos, se haga sin producir potencia reactiva, entonces, bueno, es súper común instalar variadores de frecuencia o comprar equipos que vienen ya con variadores de frecuencia para poder corregir esos consumos de potencia reactiva, ¿ya? Por lo tanto, lo que me interesa que les quede es que existen maneras de poder evitar estas multas, que es actuando sobre el problema, ¿cierto? Que significa, digamos, mejorar la instalación con medidas que a veces son recuperables a veces en menos de 6 meses, ¿no? Como son las dos que yo les acabo de mencionar. Perfecto, y las tarifas eléctricas, ya les dije que cada compañía tiene sus propias clasificaciones, pero generalmente cualquiera que sea siempre va a tener una clasificación en alta tensión y en baja tensión, y eso, bueno, tienen que ustedes también que considerarlo para ver el tema contractual, ¿cierto? La contratación, no asuman ustedes que es la que tiene que ser, probablemente requiera una revisión para ver si es la más adecuada, ¿ya? Así que, y esto es, se nos escapaba, que es el tema de la punta, que ya alguien había contribuido ahí en algunas soluciones para poderse salir, ¿cierto?, del horario punta, y el límite de invierno que existe en el país también para poder bajar la demanda, ¿cierto?, en invierno, que son los momentos peak de consumo de electricidad, por lo menos en nuestro país. Eso, si no se controlara, también produciría, ¿cierto?, sobrecargas en el suministro eléctrico, y por lo tanto también eso tiene una limitación, ¿cierto? Si ustedes exceden sobre un cierto consumo mensual, puede venirles también un cargo por haber sobrepasado el límite de invierno. ¿Alguna contribución en ese aspecto? ¿Alguien que haya tenido alguna experiencia así? El límite de invierno ahora se eliminó. Se eliminó. Sí, BT1 se eliminó. Eso es una novedad, ¿cierto? Que eso, no sé cuándo empezó ya a regir. Sí, del 17 de junio de este año. Perfecto, perfecto. Eso es información interesante, ¿ah? Profesor, Sí. y respecto del tema del horario punta, no sé, si hay alguien que no lo sabe, cuando uno marca puntas, se toman los dos promedios más altos durante el año, pero es el año variable, va corriendo cada 12 meses, pero se va moviendo, es un año móvil, y le calculan sobre un año y después se lo recargan todo el año siguiente, así que marcar punta Sí. es realmente pesado, porque Sí. cada kilowatt de hora en horario punta, hace rato que no lo calculo, pero costaba como 9.000 pesos. Sí. Y ese sobrecosto, digamos, en ese horario, a uno se lo recargan en las 12 cuentas siguientes. Sí. Entonces hay que tener harto ojo con Sí. ese punto. Sí. Y ahí, por lo menos, yo tuve experiencia de cortar punta a través de colocar nuestros propios generadores en servicio. Exacto. Y descolgarse sin avisarle a la compañía, o si no es hacer un contrato con la compañía, que uno compra como un bloque, que le dicen que lo van a desconectar hasta 50 veces durante ese periodo, y ahí al final uno termina pagando hacen un cálculo bien preciso entre cuánto me va a costar a mí tener todo el periodo encendido los generadores durante esas horas, o pagar como una multa y hacer este contrato con ellos, hacen una equivalencia. Generalmente sale más barato lo último, que el comprar, por lo menos Chilectra le llamaban los bloques de potencia. Perfecto. No, genial, genial. Efectivamente es bien perverso la manera, ¿cierto?, que las compañías tienen de castigar cuando uno consume en horario punta. Eso lo explicaste súper bien, ¿ah? Y por lo tanto, ese es un punto importantísimo, ¿cierto?, que el auditor tiene que justamente ver
en el comportamiento de consumo que tiene la empresa o la industria, porque si depende de suministro externo, significa, ¿cierto?, que yo tengo que tener bien planificado mi trabajo para que justamente, si es que tengo consumos altos, estos no se produzcan cerca de ese horario, porque cuando se produce, como tú dices, la marcación de punta, ahí es difícil, digamos, escaparse de eso, ¿no? Hay que tener mucho ojo porque los cobros, o sea, o el marcaje lo hacen cada 15 minutos. Entonces, si uno quiere realmente cortar punta y estar ahí súper atento, el mejor consejo para partir es que se descuelguen a contar de las 17:45 y se Claro. vuelvan a colgar de la compañía a contar de las 23:15. Claro. Para que cualquier diferencia horaria, porque cuesta recara la diferencia horaria, uno por un minuto de diferencia le van a cobrar los próximos 12 meses. Y los gallos no se hacen, Sí. pero ni un asco en colocarle el cobro, no. Sí. Llega nomás. Y son varios millones de pesos al año. Exactamente, sí. De repente es como hasta un 10, un 15% de la cuenta total del año es solo en horas punta y quizás un poco más. Exactamente. Sí, es súper. ¿Alguien más parece que quería comentar algo, no? ¿O era lo mismo? Sí. No, profesor, también con el tema de la eliminación de la tarifa del límite de invierno, si ¿Ya? bien se eliminó, si usted igual se pasa de los 350 kilowatt hora mes, hay un prorrateo que es por fondo de estabilización. Entonces igual le cobran un monto adicional en función de la energía que consume por efecto de pasarse los 350 por el fondo de estabilización que hay para pagar todos estos frenazos de tarifas que se han hecho y que creo que van a seguir haciendo. Sí. Sí, bueno, ahí un pequeño paréntesis, que bueno, nosotros, como yo les comentaba, como somos un sistema bien particular acá en Magallanes, acuérdense que clasificamos, ¿cierto?, como sistema mediano todavía, estamos bajo los 200 megas, ¿cierto?, de potencia instalada, porque otra historia completamente distinta es en el sistema interconectado central, y eso, bueno, desgraciadamente estamos teniendo síntomas de que están habiendo problemas muy complejos de gestión de energía, ¿cierto?, en el sistema, y lo injusto es que esos problemas que generalmente son por falta de infraestructura, ¿cierto?, nos estamos quedando cortos de infraestructura de transmisión, y también en algunas subestaciones están habiendo problemas, traspasarle, digamos, esos problemas al cliente, ¿no? Eso, por lo menos yo en mi opinión, lo encuentro injusto. Y no se ve solución fácil ni pronta. Pero bueno, avancemos con esta revisión que estamos haciendo de esta parte de búsqueda de información inicial. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy rápido de iluminación. Estas tablas ya las vimos, ¿ah? Así es que aquí yo me voy a detener acá para mostrarles, ¿cierto?, la estrategia que habíamos propuesto de trabajar con estas planillas, ¿cierto? Sistema de iluminación, la tecnología utilizada, el tipo de tecnología, dónde está ubicada, ¿cierto?, la cantidad de luminarias, la potencia, que podemos sacarla, ¿cierto?, directamente de los antecedentes que se tengan, de los equipos instalados, la cantidad de horas de uso, que es un valor difícil, ¿cierto?, de encontrar, lo habíamos conversado el otro día, pero así vamos construyendo esto para poder formar, en definitiva, el consumo de energía anual, ¿cierto? Ahí en la última columna, en el lado derecho, ustedes ven de que con un cálculo súper simple ya tenemos el consumo de energía anual, ¿ya? Así que no se olviden de que van a tener que construir, ¿cierto?, sus planillas y buscar la mejor información de la tecnología instalada, de las potencias instaladas y también de algunas entrevistas con operarios de las zonas donde estén instalados estos sistemas para que puedan ustedes ojalá colocar el mejor valor de uso, de horas de uso, para poder hacer ese cálculo lo mejor posible, ¿ah? Ok, pero volvamos al ejercicio que estábamos haciendo para que podamos terminarlo antes de que nos vayamos de esta primera parte. Y ahora veamos, porque estábamos viendo todo lo que tenía relación con la electricidad, ¿cierto? Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el gas
y con la parafina. ¿Ya? Entonces, aquí les recomiendo anotar ese valor que aparece ahí, ¿cierto? De consumo de electricidad que está en rojito. Anótenlo, ¿cierto? En su hojita. ¿Ya? Vamos a considerar que ese es el consumo eléctrico que está compuesto por esos tres cobros que aparecen, ¿cierto? Allí, ¿no? ¿Cierto? Y ahí además se hace una descripción de qué significa eso llevado a dinero. Finalmente esos 150.384 kilowatt-horas representan 19.801.955. Esos dos datos yo necesito que los registren, ¿ya? Porque vamos a volver a ellos después, ¿ya? Perfecto, voy a cambiar rápidamente de lámina. Voy a dejar de presentar esa y vamos a poner la segunda parte del ejercicio. Me cuentan, por favor, si se está viendo la boletita de gas. Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, vayamos más rápido por acá, porque esto ustedes es más fácil, ¿cierto?, de trabajar. También hay un número de clientes asociado a la distribución, ¿cierto?, de gas. El periodo de lectura, básicamente, es por volumen, ¿cierto? Y vamos a ver un problemita que tiene eso más adelante, pero se lee la lectura anterior, la lectura actual, ¿cierto? Y se sale inmediatamente, ¿cierto? El consumo registrado por el medidor que está presente en mi empresa o en mi institución, ¿ya? Lo primero que aparece en la boleta, ¿cierto? Es un factor de estandarización que a veces no todo el mundo sabe qué es lo que quiere decir, ¿sí? Si alguien me comenta qué experiencia ha tenido con ese factor de estandarización, sería súper. Si no, seguimos la explicación. ¿Lo habían visto en las boletas? Sí, salen las boletas, profesor, pero nunca he entendido de dónde lo calculan. Me imagino que es para homologar algo, no sé, algunas medidas distintas, no tengo idea. Ok, lo vamos a ver a continuación. Esa es la idea, ¿cierto? De poder entender ese factor. Ese factor lo calcula la misma empresa, pero está auditado por la SEC. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un factor que se lo atribuya, ¿cierto?, la empresa distribuidora de gas, sino que se le encarga el cálculo a la empresa, ¿cierto?, de acuerdo a las condiciones en que ella está distribuyendo el gas, pero ese valor tiene que ser validado por SEC antes de ser traspasado al cliente, ¿ya? Y han habido casos, hace varios años hubo un caso bien comentado acá regionalmente, en el cual hubo un problema ahí en el cálculo del factor de estandarización y significó una multa de 200 millones de pesos a la empresa distribuidora de gas, ¿ya? Así es que no es menor la importancia de ese cálculo, ¿ya? Y el objetivo es justamente llevar la medición que se hace, ¿cierto?, de gas, que es una medición que mide volumen, ¿ya? Y yo quiero que ustedes me entiendan, por favor, en que hay una tremenda diferencia entre medir volumen y medir energía. Me gustaría que alguien me diga si se entiende eso. Es muy diferente. Sí, porque aquí estamos midiendo la cantidad de gas, pero volumétrica, y va a depender, la energía va a depender del poder calorífico contenido en el combustible. Exactamente. Y ese poder calorífico no es constante.
¿cierto? Ese poder calorífico depende, digamos, de las condiciones del gas que se está entregando a la distribuidora. Ese gas aquí regionalmente lo entrega ENAP, ¿cierto? Por lo tanto, ese poder calorífico no es constante, es variable. Además, las condiciones de transporte tampoco son constantes, son variables y están afectadas también a la temperatura, ¿cierto? A la temperatura ambiente y a la temperatura de transporte. Entonces, lo que en definitiva es ese factor de estandarización es que a la cantidad que es medida por el medidor, que es una medición de volumen, uno la afecta por un factor que considera temperatura y presión, ¿cierto?, que realmente tiene el gas y el poder calorífico que está reportando la empresa que le está suministrando el gas al distribuidor. Entonces, eso hace que sea más justa la manera en que se le cobra al cliente por energía, ¿cierto? Y no por una medición de volumen, que es lo que se logra hacer, ¿cierto?, con el medidor. Disculpe, profe. Sí. También hay un detalle, perdón. Sería mejor que lo definieran por kilo, porque el gas cambia de estado. Entonces, volumétricamente o básicamente no es muy, el volumen se modifica, ¿cierto? Se cambia de estado del gas, Sí, según la temperatura del medio ambiente, creo yo. Ahí habría que meterse más allá, pero pienso yo, dentro de mi ignorancia, que el volumen es distinto de gas a volumen líquido, no sé. Sí, pero justamente por eso existen las dos maneras de medir la densidad energética de un combustible, ¿cierto? Que es medir la cantidad de energía que tiene por unidad de masa, que es lo que usted está proponiendo, pero también, ¿cierto?, por unidad de volumen. Siempre existen las dos maneras, ¿sí? Ahora, lo que se está haciendo acá por volumen es solamente porque la manera más barata que existe de medir el gas es con un medidor tradicional que mide metros cúbicos. ¿Ah? Y por eso, digamos, si alguien está queriendo preguntar algo por eso. Sí, profesor, que por lo menos en lo que hice en ASMAR, tenemos varios medidores, tenemos 4 medidores, tenemos 4 puntos de suministro de gas con la misma empresa, con Gasco. Okay. Pero me cobran colocan un diferente factor de estandarización en los diferentes medidores. Entonces ahí me imagino que tiene que ver con la presión del surtidor, que no necesariamente es la misma en cada medidor, digamos. Sí. O sea, que puede venir una cañería más grande con más presión o menos, no sé, algo así. Sí, exactamente. Eso es exactamente por eso. Si usted se ha fijado, la presión, ¿cierto?, de entrega, que es la presión, ¿cierto?, que está fuera de los límites de la empresa, ¿cierto? Esa es una determinada presión y usted al interior del recinto probablemente tiene algunos reductores de presión en alguna parte. Correcto. Dependiendo, ¿cierto?, de quién va a usar ese gas, ¿cierto? Cierto. Ok. Cuando usted reduce presión desde una presión de transporte, ¿cierto?, que generalmente es alta y tiene una gran caída de presión, no sé si se ha fijado que de repente alrededor de ese medidor puede bajar incluso la temperatura tanto que se forme algo de hielo en los alrededores. Eso es por una tremenda, digamos, expansión que se produce ahí, por una baja de presión, y créame usted que eso altera muchísimo la cantidad de energía que se está suministrando. O sea, el volumen, en realidad uno no tiene que creer en el volumen, porque lo que importa aquí es el volumen, la energía por unidad de masa que se está vendiendo o la energía por unidad de volumen. Entonces, por eso ese factor de corrección puede ser diferente dependiendo, digamos, de quién sea el usuario final de ese gas. Gracias, profesor. Así es que sí, no se asuste porque eso es bastante común. Nosotros fuimos a hacer una auditoría a la número 5, creo que es la que se encuentra en el aeropuerto, no me equivoco. Ahí hay una instalación de FACH. No recuerdo cómo se llama, pero ustedes saben cuál es, ¿cierto? Los que son de acá. Sí, profesor, la Chabunco. Eso, ahí, ¿cierto? Fuimos a hacer un trabajo ahí y ahí, ¿cierto? Hay un medidor muy curioso, nos llamó mucho la atención porque es el primer medidor con el cual uno se encuentra antes de entrar a los recintos de esa base aérea. Y por lo tanto significa de que hay una reducción desde la presión de transporte a la presión de ingreso al recinto, y es un medidor gigante, debe tener, yo calculo, tal vez 1 metro y algo de alto,
Y la expansión que se produce ahí, producto de la disminución de volumen, hace que esa cosa, según testimonio de los propios operadores, cada cierto tiempo tienen que estar deshielando, porque se acumula una cantidad de hielo impresionante allí. ¿Ah? Y que justamente produce que ese factor, ellos están muy atentos a ese factor, porque usted se imaginará, ¿cierto?, la cantidad de metros cúbicos que consumen ahí en esa repartición. Realmente un metro cúbico más, un metro cúbico menos, no importa, pero cuando son varios, sí que tiene incidencia en la facturación. ¿Ok? Así es que ese factor que aparece tímidamente ahí en las facturas o en las boletas, tenemos que tener cuidado con él. ¿Ah? Aquí está lo que me habían preguntado respecto a la conversión de los metros cúbicos de gas, ¿cierto?, a kilowatt hora, ¿ya? Entonces aquí, se fijan ustedes, está el factor de conversión que usamos en el ejercicio anterior, que era 10,85, ¿ya? Pero fíjense que aquí están todos los datos para que ustedes hagan la transformación vía el poder calorífico de ese combustible. ¿Ah? Véanlo con cariño, por favor. Ahí tienen declarado el poder calorífico como 39,06 megajoules por metro cúbico normalizado. Esa N que aparece por ahí significa eso, ¿ah? Metro cúbico normalizado. Algunas empresas usan una S mayúscula, ¿ya?, que significa metro cúbico estándar, ¿ah?, que significa que es una medida, ¿cierto?, del poder calorífico de ese combustible en condiciones normalizadas de presión y temperatura. ¿Ah? Por eso se llama normal metro cúbico, si es que lleva una N, o estándar metro cúbico. ¿Sí? Profesor. Sí. ¿Cómo nos cobran la empresa, puntualmente para el caso Punta Arenas, el tema de la variación volumétrica por efecto de la temperatura? Exactamente, eso se corrige con ese factor que estábamos viendo nosotros hace un momento atrás. Ah, perfecto. ¿Ya? Así, ahí se corrige ese problema. ¿Ya? Ok, vuelvo entonces a lo que estábamos tratando de demostrar acá. Fíjense ustedes, por favor, acompáñenme así en el cálculo. No lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer visualizando nomás en pantalla. ¿Ya? Voy a tratar que salga mi mouse ahí. Terminamos 12:30, ¿cierto? ¿Estoy bien o estoy pasado? Quedan un par de minutos. 7 minutos. Perfecto. 7 minutos. Ok, observen, por favor. Observen, me están informando, ¿cierto?, acá el poder calorífico y dice que son 39,06 megajoules, ¿cierto?, por normalizado metros cúbicos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico ese valor por la cantidad de metros cúbicos de gas? Que en este caso, ¿cierto?, son 12.318 metros cúbicos. ¿Alguien, por favor, que me vaya ayudando con la calculadora? Yo lo voy a ir haciendo acá también. 481,14. A ver, 39,06 multiplicado, ¿cierto?, por 12.318. 481.141, más o menos, ¿cierto? Sí, eso Ya. da. Sí, perfecto, ya. Ojo que esos son megajoules. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Sí. ¿Cierto? Ok, perfecto. Entonces ahora llevemos esos megajoules a kilojoules. ¿Cómo tendría que ser eso? Multiplicar por 10 o 3. Muy bien, multiplicar por 1000, ¿cierto? Excelente. Exacto. Ok, y ahora entonces tengo toda esa cantidad. Hay un micrófono abierto, por favor. Toda esa cantidad, ¿cierto?, que calculamos de kilojoules, ¿cierto? Como yo sé que un kilowatt hora son 3.600 kilojoules, ¿qué tendría que hacer con ese número que tengo ahí en la calculadora? Un tremendo número. Tendría que dividirlo. No, dividirlo por 3.600. Puede ser gigajoule. Dividirlo por 3.600. Dividirlo por 3.600. Dividirlo por 3.600, ¿cierto? Y ¿a qué número llegan? 133.650,3. Muy bien, ¿cierto? Entonces,
acabamos de hacer la transformación de estos 12.318 metros cúbicos a kilowatt hora térmicos, ¿cierto? Que es lo que queremos hacer, llevar todo a kilowatt para que después podamos sencillamente sumar la energía que tengo en electricidad con la energía que tengo en gas y con la energía que tengo en parafina, ¿cierto? Eso es lo que quiero mostrar. Puedo hacerlo con un factor de conversión o puedo hacerlo con poder calorífico, como lo estamos mostrando aquí. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Sí, ese sí con duda es porque quedaron dudas. No, sí. Ya. Sí. Okay. Profesor, Bien. ¿siempre Sí. cobran el poder calorífico superior? ¿Perdón? No escuché. ¿Siempre cobran bueno. el poder calorífico superior? Ah, perfecto. Esa es una buena pregunta. Aquí nosotros lo vamos a hacer con el poder calorífico superior, pero por ejemplo, el rescreen viene por default, ¿cierto? De fábrica, con el poder calorífico inferior. Entonces hay que tener cuidado acá. ¿Ah? Nosotros lo hacemos con el poder calorífico superior. Pero la compañía cuando nos cobra, ¿qué nos cobra? Ah, ok. Cuando la compañía hace la corrección del factor de estandarización, trabaja con este poder calorífico que está acá. Yo se los destaqué en verde porque este es un valor promedio, ¿ah? Este valor puede variar. Si alguien se consigue una boleta de aquí local, ¿cierto?, de Punta Arenas, debiera el poder calorífico superior andar en este rango. Ese es el que considera la empresa de distribución. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Así es que, ok, la siguiente parte la voy a pasar súper rápido para que podamos, digamos, seguir en la tarde con la otra parte del ejercicio. Esto es la parafina, ¿se acuerdan? 1824 litros. Aplico el factor de corrección, que me parece que son 10.46, ¿cierto? Obtengo el valor del consumo y ahí tengo el valor equivalente en moneda, ¿cierto? De ese consumo. Entonces, terminé con los tres valores y hagamos un resumen porque yo les había comentado que vayamos anotando el consumo energético de electricidad. Entonces eran esos 150.384, ¿cierto que sí? Después hicimos el cálculo recién de la transformación de los metros cúbicos a kilowatt hora, eso dio 133.650, y acabamos de hacer el de la parafina y dio 19.079, ¿cierto? Ahora puedo sumar, ¿cierto? Ahora sumo esas tres cantidades, ¿cierto? Y obtengo 303.113 kilowatt hora. Ese es el total de consumo energético que hay, ¿cierto?, en este ejercicio por esos tres conceptos de uso de energético. ¿Ah? Y obviamente, teniendo el total, yo puedo calcular el porcentaje que es cada energético para poder detectar quién es el que tiene mayor presencia, ¿cierto?, en esta torta de consumo que queremos construir. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Porque es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior del Excel, ¿cierto? Así es que no hay ningún problema con eso. Lo mismo con el tema de los costos. Teníamos los tres costos, hago la suma total y por lo tanto me permite encontrar, ¿cierto?, los porcentajes. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, ahí no les voy a pedir hacer los gráficos porque por eso hicimos el ejercicio anterior, sino que concentrarnos en lo que viene en la tarde, ¿cierto? Que es ver no solamente identificar el consumo y quiénes son los energéticos que están participando, sino que ahora viene la parte interesante que es observar en esta revisión energética, ¿cierto?, del lugar que estamos auditando, en qué se está utilizando la energía, ¿cierto? Y para eso vamos a volver al ejercicio que nos había dicho que teníamos un lugar que tenía oficinas, ¿cierto? Cocina, taller, camarines, qué sé yo, y vamos a ver dónde participan cada uno de esos energéticos y vamos a ver cómo empezar a desagregar un poco la información energética para que nos empiece a ayudar a construir indicadores. Acuérdense que queremos llegar a la construcción de indicadores. ¿Ya? Así que
Por ahora, por esta parte, dejo de compartir y me quedo con el compromiso de enviarles los apuntes, los voy a subir ahora inmediatamente para que ustedes puedan irlos revisando. Y en la tarde a las 15, ¿cierto? ¿Sí? 14:30, profe. Muchas gracias, muchas gracias. 14:30. A las 14:30 nos juntamos nuevamente, ¿cierto? Para continuar este ejercicio y poder entrar a hacer nuestra línea base con RedStream y la construcción de nuestros indicadores.